Hola a todos, bienvenidos a esta clase donde vamos a ver cómo crear la matriz de Viterbi para realizar el etiquetado morfosintáctico de una oración. ¿Vale? Entonces vamos a calcular esa matriz de las probabilidades de Viterbi. Tenemos que para realizar este etiquetado morfosintáctico vamos a necesitar tener una matriz de probabilidades de transición y una matriz de probabilidades de observación. Estas dos matrices nos dan las probabilidades de ese modelo oculto de Markov bigrama que permite realizar el etiquetado morfosintáctico de una oración. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el etiquetado morfosintáctico de la oración Janet will back the bill, ¿vale? Janet va a respaldar esa ley, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos ya calculadas las probabilidades que rigen el modelo oculto de Markov, ese modelo bigrama. ¿Vale? Tenemos un conjunto de probabilidades de transición que nos dicen la probabilidad, por ejemplo, de pasar del estado inicial S al estado NNP, es decir, ese estado en el que la palabra se etiquetaría como nombre propio, o la probabilidad de pasar en esta segunda fila del estado NNP a el otro estado, otra vez al estado NNP, es decir, una palabra que sea un nombre propio seguida de otra palabra que sea también un nombre propio, o de pasar de este estado NNP a pasar al estado MD, ¿vale? De pasar del estado o de una palabra etiquetada como nombre propio a una palabra etiquetada como modal. Además, también tenemos el conjunto de probabilidades de observación. En este caso son las probabilidades que rigen ese bigrama, ¿no?, del HMM, ese modelo oculto de Markov bigrama, y que nos dice que cuando estoy en un estado, esa probabilidad de observar una palabra en concreto. Por ejemplo, si me encuentro en el estado NNP, pues la probabilidad de observar la palabra Janet es esta probabilidad de 0,00032, ¿vale? Entonces, a partir de estas probabilidades vamos a realizar el análisis morfosintáctico, el etiquetado morfosintáctico de esta oración. Si nos fijamos, vemos que existen ambigüedades, es decir, que la palabra Janet solo se puede etiquetar como NNP, por lo tanto no hay ninguna ambigüedad, pero la palabra will podría ser o un verbo modal, o un verbo o un nombre, ¿vale? En inglés will de desear pues sería un verbo, will del modal para el futuro sería un modal, o podría ser un nombre de deseo, ¿vale? Y will de querer como verbo, ¿vale? Entonces, tendríamos diferentes opciones para etiquetar cada una de estas palabras en la oración. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo de Viterbi para encontrar esa secuencia más probable de tags, esa secuencia óptima que hace que al etiquetar esta oración pues sea lo más probable posible esa secuencia. Entonces vamos a crear esa matriz de probabilidades de Viterbi. Una vez tengamos la matriz, se podría realizar la decodificación y encontrar la secuencia óptima. ¿Cómo se crea la matriz de probabilidades de Viterbi? Pues creamos esa matriz, ponemos las palabras de la oración en la parte horizontal, en vertical las etiquetas que son esos estados en nuestro modelo oculto de Markov, incluyendo el estado inicial, start, y el estado final, ¿vale? Entonces se parte siempre de ese estado inicial, y en el estado inicial el valor de Viterbi, el valor en este caso v sub 0 de 0, ¿vale?, es de 1. Para calcular los valores de Viterbi vamos a ir observación a observación, es decir, rellenando columnas. Vamos a empezar por la columna de Janet. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que vayamos creando esa secuencia, que estemos en el estado inicial y ahora la palabra Janet se etiquete con cada una de las etiquetas, ¿vale? Entonces, es por eso que hablamos del valor de Viterbi sub 1, porque es de la observación 1, que es la observación de la palabra Janet, y los números entre paréntesis nos están dando el número de la etiqueta.
¿Vale? Entonces este valor de Viterbi 1, v sub 1, 1, que tenemos aquí, sería la probabilidad de que esté en el estado inicial y ahora pase a observar o me encuentre en la frase la palabra Janet, ¿vale? Entonces pase del estado start al estado NNP, que es el estado que representa el estado 1, ¿vale? En nuestro modelo curto de Markov, y por la probabilidad vamos a multiplicar de que la palabra observada sea Janet, ¿vale? Que la palabra observada es Janet, ¿vale? Vamos a multiplicar por esa probabilidad de que, dado que estoy en el estado NNP, observe la palabra Janet. En este valor de Viterbi, el valor 1, 2, en este caso sería la probabilidad de pasar del estado start a ese estado MD, ¿vale? Es decir, y que cuando estoy en MD observe la palabra Janet. Los vamos computando. Por ejemplo, el primero, pues según esta fórmula que tenemos aquí, sería el valor de Viterbi sub 1 para el estado 1, sería el valor de Viterbi inicial, que empezamos siempre con 1, y multiplicaríamos por la probabilidad de transicionar del estado inicial al estado que representa esta etiqueta, NNP, ¿vale? Probabilidad de que, dado que estoy en start, pase a NNP. Y multiplicaría por la probabilidad de que, estando en el estado NNP, ya me encuentro en este estado, observe la palabra Janet. Si hacemos los cálculos y con las probabilidades que nos daban antes en esas matrices, pues nos encontramos que el valor de Viterbi de esta ruta para la matriz sería de 8,85 por 10 elevado a menos 8. ¿Vale? Calcularíamos el siguiente. Pues si calculamos el siguiente, lo que haríamos es la probabilidad de ese valor de Viterbi del estado inicial, que es de 1, por la probabilidad de pasar del estado start al estado MD, por la probabilidad de que, estando en el estado MD, observe la palabra Janet, ¿vale? Como esta probabilidad de que, estando en el estado MD, observe la palabra Janet, es decir, Janet nunca se ha etiquetado como MD, es de 0, pues este valor de Viterbi será de 0. Haría lo mismo para el resto de valores de Viterbi para esta observación, para la observación 1. Y todos ellos dan 0 porque la probabilidad de observación para todos los estados que observe la palabra Janet es 0 menos para el estado MMP, ¿vale? Entonces el resto son ceros. Entonces lo que haría es pasar a la siguiente columna de la matriz. Entonces ahora rellenaría los valores de Viterbi para cuando observo la palabra will, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Lo hago a partir de los valores de Viterbi que he calculado en la observación anterior, en la columna anterior. Y voy a aplicar la fórmula igual que antes y voy a multiplicar esos valores de Viterbi por la probabilidad de transicionar de un estado al otro, por la probabilidad de observar esa palabra, en este caso will, cuando esté en ese estado, ¿vale? Vamos a calcular el primero. El primero sería, ¿qué opciones tendría? Pues para encontrarme en este punto que me encuentre en el estado NNP, ¿vale? Y que esté observando la palabra will, tengo varias opciones. Podría venir de este estado anterior en el que Janet, ¿vale?, la había etiquetado como si fuera un nombre propio. O podría venir desde el punto de que Janet se hubiera etiquetado como un modal o que Janet se hubiera etiquetado como un verbo, ¿vale? Entonces tendría diferentes opciones. Cuando hemos calculado la primera columna teníamos una única opción porque pasábamos del estado inicial. Aquí hay varias y por eso tenemos que considerar todas esas posibles opciones. Lo que vamos a hacer es, para el valor de Viterbi, quedarnos con ese máximo, ¿vale?, que nos da esa ruta con probabilidad máxima. En este caso, si nos fijamos, como todas tienen probabilidad 0, en la columna anterior menos 1, al final me voy a quedar como máximo pues con esa
con ese valor de Viterbi de 1, 1, y voy a multiplicar por la probabilidad de transición de este estado NNP a el mismo estado, al estado NP, y multiplicar por la probabilidad de que, dado que estoy en este estado NNP aquí, observe la palabra will, ¿vale? Que es lo que tengo aquí. Entonces, en este caso, como observamos que will no viene etiquetado nunca como NNP, es decir, esa probabilidad de estando en el estado NP, observar la palabra will es de 0, pues el valor de Viterbi de sub 2 para el estado 1 va a ser 0, ¿vale? Tendría otros casos, como por ejemplo en este segundo caso, que haría lo mismo, miraría esa posibilidad de transicionar del estado de la observación anterior a este estado en concreto de cada uno de ellos, y me quedaría con el que sea máximo. En este caso, como hemos visto que solo hay aquí un valor para V1, pues sería este V1 multiplicado por la probabilidad de transición de este NNP a este estado MD, ¿vale? Lo vemos aquí, de probabilidad de MD dado NNP por la probabilidad de que MD se observe, que al estar en el estado MD observemos la palabra will. Y aquí tenemos un valor de 3 por 10 elevado a menos 8, ¿vale? Este valor de Viterbi. Y haríamos lo mismo para el resto, ¿vale? Para el resto de valores iríamos mirando y calcularíamos todos los valores de Viterbi. ¿Qué pasa? Que ahora pasaríamos a la siguiente observación, a la siguiente columna, rellenar la siguiente columna. En este caso ya vemos que hay en la columna anterior hay varias opciones. Entonces aquí, cuando calculemos esos valores de Viterbi, nos tendremos que quedar con esos máximos, pero tendremos que tener en cuenta que hay varias posibilidades, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo calculo ese valor de Viterbi, en este caso para este estado, ¿vale? Pasar a este estado, es decir, que la palabra back se etiquetara como NNP, si nos fijamos, pues en este caso será 0, ¿vale? Porque lo vemos aquí, NNP, dado que estoy en el estado NNP, nunca observo la palabra back. Entonces, en este caso, da 0. Pero vamos a ver otro caso que no dé 0, ¿vale? En este caso, back se podría etiquetar como verbo, ¿vale? De ir hacia atrás. Entonces, en este caso, vemos que la probabilidad no va a ser 0. ¿Cómo la calculamos? Pues lo que hacemos es coger esos valores de Viterbi de la columna anterior, es decir, que nos darían la probabilidad de la ruta de haber etiquetado y haber llegado a estos estados, ¿vale? Por ejemplo, ese valor de Viterbi de la observación 2, estando en el estado 1, multiplicaríamos por la probabilidad de pasar de este estado, que es la etiqueta NNP, a este estado 3, donde tenemos la etiqueta VB. Entonces, haríamos esto y multiplicaríamos por la probabilidad de observar la palabra back, dado que estoy en este estado 3. Como este valor de Viterbi, ¿vale?, es 0, que tenemos aquí, pues me dará 0. En el siguiente, la siguiente opción que tendría para probar ese máximo sería pasar de este estado en el estado MD, ¿vale?, que como ruta acumulada de Viterbi tenemos un valor de V sub 2, ¿vale?, de la observación 2, dado que estoy en el estado 2, y multiplicaríamos por la probabilidad de transicionar del estado MD al estado VB. Y, que lo vemos aquí, esta probabilidad, y multiplicaríamos después por la probabilidad, cuando estoy aquí, de que estando en el estado VB observe la palabra back, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si hago lo mismo para otro que no sea 0, para este V2 5, ¿vale?, y
cojo este valor de Viterbi, que sería la probabilidad de haber llegado a este estado, y multiplico por la probabilidad de transición del estado NN al estado VB, y multiplico por la probabilidad de estar en el estado VB observe la palabra back, pues nos fijamos que tanto para un caso como para el otro, para el V22 como para el V23, ¿vale?, multiplico por esa probabilidad de que estando en el estado VB observe la palabra back. Entonces, lo que tengo que maximizar al fin y al cabo es el valor de Viterbi de la observación anterior, de esa columna anterior, por la probabilidad de transición, ¿vale? Entonces es por eso que puedo hacer el máximo de esos valores de Viterbi por las probabilidades de transición y después multiplicar por la probabilidad de observación, porque esta va a ser la misma para todos los para todas esas posibles transiciones, ¿vale?, en una columna. Es por eso que hago la multiplicación, esa máximo de la multiplicación. Es muy importante no coger directamente el máximo del valor de Viterbi, de la observación anterior, que a veces se nos puede ocurrir, porque pasa que el máximo es ese valor de Viterbi multiplicado por la transición. Al multiplicar por la probabilidad de transición puede haber un valor de Viterbi que aquí en la observación anterior sea mayor y al multiplicar quede un valor menor, ¿vale? Entonces no tendría por qué, no tendría por qué ser el máximo el que tenga el máximo valor de Viterbi en la observación anterior. Y los iría calculando todos hasta rellenar toda esa columna. Haría lo mismo para la siguiente columna, es decir, en este caso tendría la observación, me llegaría la palabra D y calcularía esos valores de Viterbi de la misma forma. Se van calculando uno a uno, observamos que hay algunos que son 0 y a partir de estos valores de Viterbi calcularíamos los valores de Viterbi de la última columna. Y aplicando esa misma fórmula de buscar el máximo de esas probabilidades de Viterbi, o esos valores de Viterbi de la columna anterior multiplicado por las probabilidades de transición y todo multiplicado por la probabilidad de observación. Pues vamos calculándolas todas y cuando llegamos al último estado ya hemos acabado, ¿vale? Tendríamos que decir, bueno, cuál es al final. Llegaríamos a la última palabra de la oración, pues ya pasaríamos al estado final, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos cómo se calculan esa matriz de Viterbi para tener esas probabilidades de todas las rutas. Una vez tenemos esas probabilidades, podemos decodificar y encontrar la secuencia más probable. Bueno, eso es todo por esta clase y gracias por tu atención.